Y finalmente, para terminar con la Congregación para los Doctrina de la Fe, un documento en este campo es una declaración o una nota sobre el aislamiento uterino. 293. Ahí se habla cuándo es lícito o no, por ejemplo, extirpar el útero en una mujer, la histerectomía que se llama. Bueno, a veces puede que sea lícito cuando hay un órgano reproductivo gravemente enfermo en ella y que puede dar lugar a la muerte en la mujer, porque tiene un órgano reproductivo enfermo. Entonces ahí, digamos, si no hay más recursos, otras opciones podría extirparse. Y eso es moralmente correcto, no hay ningún problema. Ahí se explica con más detalle. Si simplemente es porque el embarazo puede generar una complicación posterior, ahí ya no. No es lícito extirpar el útero. Lo que hay que hacer es abstenerse durante un tiempo o el tiempo que sea necesario, acudiendo a los métodos naturales. Ahí se habla más en este documento. Y también se toca el tema de la ligadura de trompas o el llamado aislamiento uterino, que a veces está difundido y se usa para evitar los hijos. Eso tampoco es correcto. No es moralmente ético esa ligadura de trompas. Como les digo, aparece en este documento que es más o menos como 2 páginas, es muy corto, pero muy esclarecedor. Ahora llegamos a otra academia o institución romana de la Santa Sede que se llama la Pontificia Academia de la Vida. Fue creada recientemente por Juan Pablo II en el año 94. Su objetivo es estudiar, informar y formar sobre problemas de la biomedicina y el derecho. O sea, todo relacionado con el derecho en torno a la biomedicina, a la vida humana. Está formada por 70 miembros de diversas especialidades biomédicas. O sea, uno a veces piensa que esos documentos de la Santa Sede es un obispo que escribe o el papa. No, hay mucha gente que asesora, muchos expertos médicos, científicos, que dan una opinión, una enseñanza más bien del área científico-médica. Y luego ya con la luz de la fe también y la misma razón de la moral y la ética, se da una enseñanza completa. Pues por ejemplo, ahí hay un documento muy interesante llamado Reflexiones sobre la clonación del año 1997, que tuvo lugar cuando se hizo la primera clonación de un mamífero, aquella famosa oveja llamada Dolly. Ahí tuvo lugar, o con motivo de eso se generó este documento sobre la clonación, donde se dan normas o orientaciones de cómo, bueno, en animales podría hacerse, pero con seres humanos no, porque es inmoral clonar seres humanos. De hecho, ya dedicamos un programa a toda esa cuestión. Luego hay otro documento al siguiente año, el año 98, sobre el genoma humano, donde se habla del valor ético de difundir la información. Bueno, si usted que me escucha es médico o científico o tiene conocimiento de estas áreas, es bueno leer este documento para saber todo el tema de cuándo se puede o no difundir la información genética de alguien. Y también hace referencia a los derechos del embrión y del feto, que a veces como que no se respetan en estas investigaciones. Luego otro muy interesante del año 2000 es sobre las células estaminales, llamadas en inglés stem cells. Son también llamadas células madre. Resulta que en la persona o después de la fecundación del óvulo hay unas células que pueden dar lugar luego a muchos tejidos o partes del cuerpo. Y resulta que esas células, si se aíslan, pueden de ahí como inducirse para que se generen tejidos que posiblemente podrían curar enfermedades de personas ya adultas. Bueno, eso parece muy interesante y correcto. El problema es que al sacar esas células, uno elimina un embrión, mata a un ser humano pequeño, indefenso e inocente. Entonces ahí se habla de cómo no es lícito utilizar esas células madre de embriones humanos. Pero sí habla de otras células madre que ya hay en tejido adulto en nosotros. Por ejemplo, a veces en la piel o en el cordón umbilical o en la médula ósea. Ahí también hay células madre que de hecho ya se han estudiado y que han generado tejidos que luego pueden implantarse en el corazón o en otro órgano que quizás esté dañado y la persona se ha podido curar. Bueno, me llamó la atención al leer ese documento la cantidad de citas médicas que venían de revistas especializadas de la Santa Sede, como la Santa Sede citaba revistas, perdón, de ámbitos médicos de otros países, Alemania, Estados Unidos, de Europa. Muy interesantes documentos sobre las células estaminales que algunos manipulan para de ahí eliminar embriones e intentar curar a otros, lo cual no es correcto, que uno mate a unos para intentar salvar a otros.
Después tenemos otro documento sobre la dignidad del moribundo, el año 2000 también, que habla de la eutanasia y los cuidados paliativos. O sea, todo moribundo también tiene una dignidad. Y a quien se le quiere y se le cuida, esa persona, aunque esté muriéndose, no pide la eutanasia. Más bien se va muriendo poco a poco. Es lo que se llama los cuidados paliativos, de intentar paliar, calmar, rebajar el dolor en la persona y que muera de manera natural, no matarla, que eso es la eutanasia y que es incorrecto. También ese año salió otro documento sobre la píldora del día siguiente. Es una píldora que se ha ido como difundiendo en muchos países y tiene efectivamente un efecto contraceptivo, pero también un efecto abortivo, que suelen ponerlo porque si falla el contraceptivo, o sea, el que impide la ovulación, de manera que no se dé la fecundación, si eso falló y hubo fecundación, entonces viene ese efecto abortivo que impide que el óvulo fecundado, el embrión, que ya es un ser humano, se adhiera a las paredes del útero, entonces es expulsado y muere. Por eso es el efecto abortivo de la píldora del día siguiente, no es lícito utilizarlas. Y un último documento de esa congregación es el llamado sobre los xenotransplantes, es decir, el hacer trasplantes de órganos animales a humanos. ¿Es correcto eso? Se pueden pasar órganos animales a humanos. Bueno, el documento es muy amplio, da una valoración positiva en general. De hecho, decía alguien que las vacunas eso son, muchas veces son algún elemento animal que entra en nuestro organismo para intentar curarnos. Pero ahí, junto con esa valoración positiva, se da una restricción y nos recuerda que no es correcto. Por ejemplo, el hacer trasplantes de lo que se llama el cerebro, por así decir, por encéfalo, y tampoco las gónadas u órganos reproductivos. O sea, esos elementos jamás, por supuesto, podrían pasarse de animal a ser humano porque afectan radicalmente al ser de la persona. Para ir acabando, pasamos a otra institución de la Santa Sede llamado el Pontificio Consejo de la Familia, que fue creado también por Juan Pablo II y que busca facilitar el cumplimiento de la función de la familia. La familia, que es donde es el santuario de la vida humana, decía el Papa. Esa familia que nos permite a nosotros poder educar la vida humana. Pues ahí, por ejemplo, se hizo en el año 95 un documento llamado Sexualidad Humana, Verdad y Significado, Orientaciones Educativas en Familia. Tengo acá una toma de este documento. Es pequeño, pero es muy rico. O sea, todos esos documentos no son solo con citas bíblicas y porque dijo Dios, no, hay muchas reflexiones también usando la razón, así como estamos en este programa llamado Con la Fe y la Razón. Se usan argumentos de fe y también argumentos de razón. Pues acá viene muy interesante.